Hola compañeros, mi nombre es José Alexander Borro y mi compañera. Jacqueline Quintero. Bueno, Jacqueline y mi persona, hoy les vamos a hablar un poco acerca del tema la escuela clásica o economía política. La idea es que ustedes conozcan un poco acerca de quiénes fueron realmente esos aportantes y qué importancia nos trae a nosotros para el tema de la economía en nuestro país, desde el área de la administración y desde el área de la contabilidad. Vamos entonces a iniciar hablando un poco acerca de qué es y a qué se refiere esta escuela clásica. Esta escuela clásica, pues como lo decía en un inicio, habla de todo el tema económico y de cómo se fue surgiendo y cómo fue de alguna manera surgiendo ciertas cosas dentro de esas escuelas, dentro de esa parte económica y de esta escuela. Acá podemos ver dentro de la diapositiva que surge a finales del siglo XVIII, en 1776, con un libro de Adam Smith, uno de los principales aportantes a esta escuela, que se llama Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. En este libro vamos a encontrar grandes aportes que se hicieron dentro de esta economía. Vamos entonces ahora a conocer los principales exponentes de esta escuela, que nos va a contar Jacqueline cuáles son. Bueno, los principales exponentes de la escuela clásica son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart. Bueno, Adam Smith, filósofo y economista de la época moderna. Su aporte fue economía clásica, libre mercado, división del trabajo y mano invisible. Bueno, ahí dentro de esos aportes que nos hace Adam Smith, es importante resaltar que como economista y filósofo siempre buscó satisfacer o ayudar más al consumidor, porque él tenía siempre dentro de sus aportes y nos contaba siempre de que era más importante el consumidor que el productor. ¿Sí? Y dentro de ese libro vamos a encontrar precisamente eso, un poco más amplio esa información, pero él dice que la economía siempre va a rodar más es acerca del consumidor, porque ahí es donde la economía va haciendo sus giros, va dando sus vueltas y va generando una mejor ganancia. Es más, ahí se encuentra el tema del mercado, donde primero o anteriormente en la época primitiva se hablaba de los trueques. Ya ahorita con esta nueva economía, con esta nueva escuela clásica, se habla entonces del tema económico, pero intercambio de producto por moneda de valor. Bueno, David Ricardo, inglés de origen judío, economista y miembro de la corriente del pensamiento clásico económico. Su aporte fue Principio de la Economía Política y Tributación de 1817, por la que fue reconocido. Bueno, este aportante, David Ricardo, también cabe resaltar que él entra a hacer todo el tema de la teoría cuantitativa. Sabemos que el tema de la teoría cuantitativa es el tema de valores, es el tema ya de pesos, de signos, y es el tema en cuando al producto se le empieza a dar un valor para poder ser vendido. Ahí entra el tema comercial, ya que, ¿cierto? Entonces ese tema comercial ya él empieza a darle un valor, empieza a que los productores son importantes, pero que lo que ellos producen se debe sacar al mercado. Volvemos a lo que nos decía también, nos habla Adam Smith, donde él habla del tema del intercambio, donde habla del tema económico. Entonces es importante tener eso. Y no empieza a hablar de la macroeconomía. Recordemos que la macroeconomía es cuando la economía o cuando hablamos de que la plata, coloquialmente, empieza como a expandirse, empieza a abrirse, empieza a generar muchos más mercados. Bueno, Tomás Malthus, clérigo anglicano, economista y demógrafo. Su aporte fue ensayo sobre el principio de la población. Cuando hablamos del principio de la población, hablamos de todo este tema porque recordemos que esta escuela está entre dos grandes inconvenientes o dos grandes reformas, terminando el feudalismo y en la mitad tenemos el capitalismo. Recordemos que el feudalismo, Catherine, es cuando las personas trabajaban exclusivamente para un feudo y ese feudo llevaba todo a un rey.
¿Qué pasaba con esas personas que producían? Solamente podían tener lo que se iban a consumir, no tenían ningún otro tipo de ganancias. Y el capitalismo ya empieza a generar el tema de costo, de plata. Entonces, claro, los que tenían más plata eran Catherine, los que, Jacqueline, perdón, tenían como el tema de económico. Si yo tenía más plata, pues mi clase social iba a ser un poco más alta, iba a ser diferente. Se empieza a ver la división de clases sociales y las personas iban a empezar a producir, pero había unos que iban a ganar mucho más. Es importante tener ese tema de principio de población. Bueno, John Stuart, inglés de origen escocés, filósofo, político y economista, representante de la escuela clásica y teórica del utilitarismo. Sus aportes fueron análisis del circuito de la producción y la distribución de la República, la aplicación de la teoría cuantitativa. Esa teoría, ahorita estábamos hablando, ¿cierto?, de que nuestro anterior aportante, pues él aplicó y miró ahí el tema cuantitativo. O sea, él estudió y dio esa teoría, nos contó, escribió sobre ella, hizo un análisis. Pero llega John Stuart y lo que hace John Stuart es empezar a generar la aplicación de esa teoría cuantitativa, Catherine. Cuando hablamos del análisis del circuito de la producción y de la distribución, volvemos a lo mismo que estábamos hablando anteriormente de esos otros dos aportantes, y es que obviamente empieza esa teoría o esa economía, esa producción a circular. Anteriormente los primitivos, ellos consumían lo que había, ¿cierto? Pero no se preocupaban por producir. Ya acá deben de producir, consumir, producir, pero también hacían intercambio. A eso también se le debe el circuito de la producción y la distribución. Hay otros aportantes, Catherine, que es importante que los resaltemos acá. Y tú me estabas contando ahora de esos. Hablemosle un poquito a ellos y como la principal aporte que ellos hicieron. Bueno, Jeremías Bentham, defensa de la usura, sistema de lógica. Juan Bautista Sanz, tratado de economía política. Federico Bastiat, armonías económicas, ensayo sobre economía política. Joan Tuenen, el estado aislado en la relación con la economía, agricultura y política. Y está Friedrich Hermann, investigación de la economía política. Si logramos ver dentro de las diapositivas, encontramos que cada una de esos tiene mucha relación con todo el tema económico. ¿De dónde salen esos aportes también? Ellos viendo todos los aportes que son nuestros principales 4 aportantes, que son Adam Smith, John Stuart, David Ricardo y Tomás Malthus. Esos 4 aportantes, ellos viendo todo eso también pues entraron a hacer como un análisis de lo que ellos aportaban y lo que ellos veían en su diario vivir en estas épocas. ¿Cómo se desarrolla esta escuela? Entonces esta escuela, después del feudalismo, como les decía en un principio, con eso empiezan a haber grandes aportes al intercambio social de consumidores. Les contaba inicialmente entonces que a raíz de todas estas cosas que venían sucediendo, como era los primitivos, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, entonces ya se entra pues como a hacer un balance y se empieza a hacer unos cambios sociales. Tenemos una segunda que esta escuela también buscó el crecimiento y desarrollo económico. Volvemos ahí en todo el tema del capitalismo. Y esta escuela dio mucha importancia a todos los recursos y actividades económicas como la tierra, el trabajo, el capital, la agricultura, el intercambio, el comercio y la producción, ya que estos ayudan a la riqueza de la nación. Ahí es donde digamos de alguna manera se va encerrando todo el tema de la riqueza, la investigación sobre las riquezas de las naciones de Adam Smith, que le da valor y una importancia a cada uno de esos. Para concluir, entonces tenemos unas conclusiones finales de esta escuela para que ustedes nos comprendan un poco más y quedemos con una mejor idea de lo que era la escuela clásica. El objetivo de toda actividad económica es el consumidor, el empleo de los bienes y servicios producidos en la satisfacción inmediata de las necesidades humanas. Tenemos como segundo entonces la máxima satisfacción de las necesidades de consumo. Esto es la meta que debe guiar a la organización de la actividad económica.
Todas las mercancías se mueven en un mercado de competencia perfecta. La única autoridad que lleva los precios al equilibrio es el mercado. Hay mano invisible, es decir, una sociedad, cada individuo va en busca del interés propio que genere el beneficio de la sociedad. Amigos, esperamos que les haya quedado de pronto un poco clara la información de lo que es la escuela clásica. Entonces, en resumidas cuentas, recordemos que la escuela clásica es un cambio que se hace del feudalismo y el capitalismo a lo moderno, entrando a darle valor a todos los productos y importancia al consumidor. Chao, chao.